Bienvenidos a Sombras del Misterios. En este rincón oscuro donde lo inexplicable cobra vida, nos adentramos en los secretos que yacen ocultos en las sombras. Aquí, el miedo es una brújula que nos guía hacia lo desconocido. Hoy les traemos una historia que desafiará su percepción de la realidad. Mensajes crípticos, profecías olvidadas y advertencias que podrían cambiar el destino de la humanidad. Prepárense para enfrentar lo que muchos temen descubrir, porque no todo está escrito al azar. Los mensajes ocultos de la Biblia. El código del Apocalipsis. La noche caía sobre la pequeña ciudad de Salem's Hollow, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. En una iglesia abandonada, el padre Thomas, un sacerdote retirado obsesionado con los textos bíblicos, pasaba sus días estudiando antiguas copias del libro sagrado. Pero esta vez, algo diferente llamó su atención. Entre las páginas amarillentas de una Biblia del siglo XVIII, encontró un manuscrito extraño, una serie de números y símbolos garabateados al margen, como si alguien hubiera intentado dejar un mensaje oculto. El padre Thomas sabía que no era la primera vez que se hablaba de códigos en la Biblia. Desde los tiempos antiguos, los estudiosos habían especulado sobre mensajes cifrados que solo los elegidos podían interpretar. Sin embargo, estos símbolos eran diferentes. Eran macabros, casi como si fueran escritos por una mano que no pertenecía a este mundo. Decidió investigar más a fondo. Con ayuda de un programa informático especializado en criptografía, comenzó a analizar los patrones. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Las letras y números formaban frases inquietantes que parecían predecir eventos catastróficos. Una de las líneas decía: «Cuando la sangre toque el séptimo sello, los portadores de la oscuridad despertarán». Pero eso no era todo. Al seguir desentrañando el código, aparecieron nombres: Belial, Asmodeo, Leviatán, entidades demoníacas mencionadas en antiguos textos apócrifos. Cada uno de ellos estaba asociado con un evento específico: plagas, terremotos, guerras y finalmente el colapso total de la humanidad. Thomas intentó ignorarlo, pensando que tal vez estaba perdiendo la razón. Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Las velas de su casa se apagaban solas, aunque no había corrientes de aire. Escuchaba murmullos en latín cuando estaba solo. Y lo más aterrador de todo, las páginas de la Biblia que había estado estudiando comenzaron a quemarse espontáneamente, dejando solo cenizas y un olor a azufre. Una noche, mientras dormía, tuvo un sueño vívido. Se encontraba en un desierto oscuro, rodeado de figuras encapuchadas que cantaban en una lengua desconocida. De pronto, una voz grave resonó en su mente. Despertó empapado en sudor, pero algo había cambiado. En su brazo izquierdo había una marca roja, como si alguien lo hubiera grabado a fuego, el número 666. Aterrorizado, decidió buscar ayuda. Consultó a un experto en textos antiguos, el Dr. Marcus, quien le reveló algo aún más escalofriante. El código que había descifrado no era solo una advertencia, sino una invocación. Al leerlo, Thomas había activado inadvertidamente un ritual que llevaba siglos sellado. Los demonios mencionados en los mensajes ya no estaban confinados en su dimensión. Estaban comenzando a cruzar. Pronto, los habitantes de Salem's Hollow comenzaron a reportar fenómenos inexplicables. Gritos agónicos provenientes del bosque, animales muertos con expresiones de terror en sus rostros, y un cielo que se teñía de un color rojo sangre cada atardecer. El padre Thomas sabía que no había vuelta atrás. Había liberado algo que no podía controlar. En un último intento por detener el desastre, regresó a la iglesia abandonada. Allí, en el altar cubierto de polvo, colocó la Biblia y comenzó a recitar las oraciones más poderosas que conocía. Pero, mientras pronunciaba las palabras, sintió que algo lo observaba desde las sombras. Giró lentamente y vio una figura alta y esquelética, con ojos como brasas ardientes. Era Belial, el
primero de los demonios mencionados en el código. «Demasiado tarde», dijo la criatura con una voz que parecía rasgar el alma. «El fin ha comenzado». El padre Thomas gritó, pero nadie pudo escucharlo. La iglesia se derrumbó esa misma noche y nunca más se supo de él. Sin embargo, quienes visitaron las ruinas juraron ver inscripciones en las paredes, escritas en un idioma antiguo y lleno de odio. Decían: «El séptimo sello se romperá pronto». ¿Estás preparado para enfrentar lo que viene? Suscríbete a Sombras del Misterios y descubre más historias que te harán cuestionar la realidad. No estás solo en la oscuridad, pero tampoco estás a salvo.